Ok, Primera de Timoteo 1:17. Y hoy vamos a hablar acerca de Cristo el mediador, de cómo verdaderamente Cristo es el centro de la iglesia, Él es el motivo, ¿verdad?, de nuestra salvación y debemos asumir y aceptar que para Cristo fueron hechos todas las cosas, ¿verdad? Lo que hay en el cielo y en la tierra, y Él siempre debe ser el protagonista en nuestra adoración, en nuestra religión, ¿verdad? En nuestro servicio, todo es para Cristo. Él es todo para nosotros, ¿verdad? Y también para Dios. Pero, ¿qué significa que Cristo es el mediador? Significa, ¿verdad?, que Cristo es el puente entre nosotros y Dios. Nadie más puede ir al cielo si no es a través de Cristo. Nuestra fe es en Jesucristo, el único que nos puede salvar. Vamos a empezar con Primera de Timoteo 1:17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, para ponernos en tus manos. Oramos que nos concedas la gracia, la sabiduría para predicar tu palabra. Pedimos que nos des las palabras adecuadas, Señor, que nos permitas hacerlo con sencillez, con claridad, y que de esta manera seamos bendecidos, Señor, seamos edificados desafiados para creer cada vez más en ti. Oramos, Señor, para que tú nos santifiques a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, guiándonos a la verdad y ayudándonos a crecer en la fe. Gracias, Padre, por cada persona que tú has traído, y pedimos que tú seas glorificado en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. La palabra del Señor dice, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, dice, por tanto, al Rey eterno, Jesús es Rey, ¿verdad? El Rey es el gobernante, es el amo, es el que toma las decisiones. El Rey merece la gloria, la admiración. Cristo es nuestro Rey. Dice, el inmortal, Cristo es Dios y Él es eterno, Él nunca muere, nadie lo puede derribar. Él es invencible y también invisible porque Él es espíritu. Dice, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Cristo es Dios, Cristo es Rey, Cristo es profeta, Cristo es sacerdote, y la palabra nos dirige y nos dice que a Él debe ser toda la honra y la gloria. Como miembros del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Él es el motivo de nuestra adoración y Él es el autor de nuestra salvación. Entonces somos llamados a deleitarnos y a vivir de una manera en que demos la honra al único que la merece. ¿Y quién es el que la merece? Ningún otro hombre. La autoridad terrenal merece nuestro respeto. La palabra incluso que dice que les obedezcamos. Sin embargo, ellos no merecen nuestra adoración. El único es el Señor y este es Jesucristo, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar acerca de Cristo el mediador. Cómo verdaderamente Cristo es el único que nos puede acercar a Dios. Y fíjense, hermanos, la Biblia enseña lo siguiente. Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara.
Cristo entregó su vida por voluntad de Dios. No fue casualidad, ¿verdad? No fueron las circunstancias de que los romanos hubieran tomado la decisión y capturado a Cristo y lo hubieran matado por el propio consejo de su corazón. Claro que esta idea nació en su corazón, pero sin embargo, esto ya estaba escrito desde mucho antes. Era el plan de Dios, ¿verdad? Que su Hijo fuera el medio para atraer un pueblo, la iglesia, la cual serían el pueblo de Dios. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que Cristo se entregó en la cruz como ese medio de propiciación para acercarnos a Dios y perdonar nuestros pecados, porque como hombre en esta tierra Él fue perfecto. Él mostró siempre completa obediencia a la ley de Dios. Su sacrificio, su sangre derramada en la cruz es el pago que Dios recibe para quitar nuestra transgresión, porque hemos transgredido la ley de Dios. Y todo esto, hermanos, ya era o ya estaba dentro del plan de Dios. Y vamos a ver unas citas. Primero fue Dios el que tomó esta decisión de que su Hijo viniera a morir en la cruz. Agradó a Dios que las cosas sucedieran así. Isaías 42:1. Si usted no puede buscarlo, lo puede leer allá arriba. Isaías 42:1. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando el profeta Isaías en este pasaje? De Jesucristo. Y Dios se complace en Jesucristo al referirse como a él, como a su siervo, su servidor, quien el mismo Dios sostiene. El Espíritu de Dios estaba en Jesús, ¿se acuerdan? La palabra, él hablaba como ninguno otro en su ministerio terrenal. Él dio vista a los ciegos, ¿verdad? Libertó a los cautivos. Cuando predicaba, pues las personas creían y otras se enojaban. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y también Isaías dice, a él he escogido, en quien mi alma se complace. Y luego dice, y he puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo es que Cristo trae justicia a las naciones? Bueno, con su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos reconcilia con Dios como consecuencia de que Él paga la deuda por nuestras transgresiones. Somos pecadores porque hemos transgredido la ley de Dios. La ley de Dios dice no robar, no matar, no mentir, no adulterar, no tener dioses ajenos. Y si somos honestos, si somos sinceros, nos damos cuenta que todos hemos sido, ¿verdad? Todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni aun siquiera uno. Y la ley demanda justicia. La ley demanda que se pague por la transgresión. Hablando de las leyes terrenales, si usted comete una infracción, si usted roba a su vecino, la ley que le exige que usted pague por ese delito, tiene que devolver lo que robó o tiene que pagar con cárcel. De igual manera, la ley de Dios demanda justicia. Pero ¿qué sucede? El hombre en su pecado no alcanza a cubrir su deuda para con Dios. A eso precisamente vino Cristo. Cristo vino a pagar la deuda por nuestros pecados y de esta manera borrar nuestras transgresiones y presentarnos justos ante Dios. En este sentido, Él trae justicia a las naciones. Por supuesto que no a todas las personas, sino solamente a aquellos que se arrepienten y tienen fe en Él. Entonces, que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario no fue por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. San Juan 3:16 nos dice, un texto muy conocido, ¿verdad? Que generalmente citamos cuando compartimos el Evangelio con los demás. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Importante recalcar en este pasaje, ¿quién fue el que amó al mundo? Dios, ¿verdad? Y por esa razón que hizo Dios,
ordenó que su único hijo viniera y entregara su vida para salvar a todo aquel que en él crea. ¿Se dan cuenta? Entonces la decisión de que Cristo muriera fue el mismo Dios. Generalmente escuchamos en las conversaciones de muchas personas que los católicos, que los romanos tomaron la decisión de matar a Cristo, que los judíos lo entregaron. Sí, en parte eso es cierto, porque ellos no son inocentes por lo que hicieron, ¿verdad? Pero sin embargo ya estaba escrito que así tenía que suceder. Acuérdense que estamos estudiando que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él es el ser supremo, la máxima autoridad, y que Él lo controla absolutamente todo. Nada sucede fuera de su voluntad. Si un cabello de nosotros cae al piso, fue por voluntad de Dios. No hay casualidades, ¿verdad? No hay asuntos de la suerte, sino que es Dios quien lo regula todo. Igual fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Número 2. Ahora vamos a ver, hermanos, que el hecho de que Cristo muriera en la cruz no fue algo que se planeó en un momento determinado. Cuando, por ejemplo, Dios empezó a ver que la gente se estaba perdiendo y que la gente iba al infierno, y entonces ahora Dios dijo, para contrarrestar esta situación, ahora voy a mandar a Cristo. No, este fue el plan que se gestó o que nació desde antes de la fundación del mundo, cuando no había hecho nada, cuando no existía ni el cielo, ni la tierra, ni los seres humanos. Dios ya tenía este plan en su corazón y había determinado que en el tiempo que Él estableció, esto se iba a cumplir. No es obra de la casualidad. ¿Se da cuenta? Así como su salvación también nació, ¿verdad?, en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera. Todo lo que se va cumpliendo hoy en día ya está escrito, ¿verdad?, que debe suceder así. Primera de Pedro 1, 19, 21. Entonces, que usted y yo estemos aquí congregados esta mañana, fíjese, no es obra de la casualidad, sino de que ya era parte del plan eterno de Dios, de que hoy íbamos a estar aquí congregados. Usted puede decir, bueno, es que me nació en el corazón venir. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer para que su voluntad se cumpla, ¿verdad? Y más aún, Él dispone todas las cosas para que sus planes se concreten. Entonces no es casualidad ni voluntad humana, sino el decreto de Dios. Primera de Pedro 1, 19, 21 dice, voy muy rápido, dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. ¿Desde cuándo estaba preparado el sacrificio de Cristo para morir por nuestros pecados? Aquí dice que desde antes de la fundación del mundo, cuando nada de lo que vemos a nuestro alrededor era, Dios ya tenía este plan en su corazón. ¿Se dan cuenta? Y el hecho de que se cumplió, pues es una garantía de que su palabra siempre se cumple, ¿verdad? Entonces también dice, y luego nos revela que gracias a esto, por medio de Él, Cristo es el único intermediario entre el hombre y Dios. Gracias a Cristo somos creyentes. ¿Se dan cuenta? No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia con el que Él quiere. Entonces, gracias a Él somos creyentes. Y de esta manera, y gracias a que Dios le resucitó, porque incluso se acuerdan que algunos judíos empezaban a decir que Cristo no había resucitado y otros argumentaban que la resurrección no era posible. Entonces Pablo les predica y les recuerda el Evangelio y les dice, si Cristo no resucitó,
vana es nuestra esperanza. Y si en verdad Cristo no resucitó, dice que somos los más dignos de que la gente se compadezca de nosotros. Pero Pablo continúa diciendo, pero en verdad Cristo resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y un día regresará. En la cruz del Calvario, el Espíritu de Dios al tercer día lo resucitó, ¿verdad? Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, la palabra dice que nos resucitará también. ¿Cuándo? Cuando estemos con Él en la gloria, en el día del juicio. Entonces nos damos cuenta que todo ya estaba escrito. ¿Y por qué tuvo que ser Cristo el que muriera y no otra persona? Cristo no había pecado. Incluso cuando Él fue humano, la palabra dice que Él fue sujeto a toda clase de tentaciones, ¿verdad? Pero Él nunca pecó. Siempre mostró obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero algo importante que debemos recalcar es que cuando Él no pecó, significa que Él es inocente. Los transgresores de la ley éramos nosotros. Sin embargo, la Biblia enseña que alguien más pagó por nosotros. En la cruz del Calvario, ¿quién debía pagar los delitos? Nosotros. Sin embargo, Dios entregó a su Hijo, Él ocupó nuestro lugar y la ira de Dios fue satisfecha a través de su sacrificio. Recordemos que en el Antiguo Testamento la palabra nos enseña, ¿verdad?, que para poder expiar los pecados del pueblo, el sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda. El sacrificio, ¿cómo debía ser? Un cordero sin mancha, sin defecto, perfecto, lo mejor de todo, ¿verdad? Y entonces era sacrificado, y la sangre era el pago o el medio que aplacaba la ira de Dios. Pero estos sacrificios que hicieron, simplemente aumentar el pecado, porque la gente no podía dejar de transgredir la ley, ¿verdad? Entonces Dios se determinó solucionar el problema de una vez por todas y mandó al Cordero del mundo, al Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que era capaz y suficiente de pagar la deuda por todos aquellos que habrían de creer en Él. Y Cristo era ese Cordero, sin defecto, sin mancha. Si Él hubiera pecado, su sacrificio no sería aceptado. Por eso tenía que ser Cristo. Nadie más podía hacerlo. Por eso la palabra nos recuerda, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente Cristo. ¿Qué vemos a nuestro alrededor hoy en día, hermanos? Tantas personas que niegan o ignoran esta verdad. Hay gente que pretende salvarse a sí misma a través de sus propias obras, su propia justicia personal, y con esto que hacen, menosprecian el sacrificio de Cristo, ignorando que nadie más les puede salvar. Las religiones falsas que enseñan que es Cristo y los ídolos, o la Virgen María. Y nos damos cuenta que esto es algo que la palabra no enseña, ¿verdad? Y pues verdaderamente están en un engaño, que si Dios no les abre el corazón para que vean la verdad, pues tristemente se van a perder. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente Cristo Jesús, ¿verdad? La salvación es a través de la fe en Él. Número 3. También vemos que Dios escoge y ordena al Señor Jesús, su unigénito Hijo. ¿Qué significa unigénito? Que Él es el único Hijo de Dios. Bueno, en ese momento era el único Hijo de Dios. Ahora usted y yo, a través de la fe en Cristo, somos adoptados y hechos miembros de la familia de Dios, y ahora somos constituidos hijos de Dios a través de la fe. ¿Se da cuenta? Pero Jesús es su único Hijo desde la eternidad. Y esto Él lo eligió conforme al pacto, no sé pronunciar eso, hecho entre ambos. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a leer Salmo 110, 4. Entonces Dios y el Hijo desde la eternidad estuvieron de acuerdo en llevar a cabo este plan, de llamar a pecadores de entre todas las naciones a través de la fe en Él y justificarlos, o sea, salvarlos a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Hermanos, verdaderamente reconocer que ya todo está escrito y que todo se ha ido llevando conforme a la palabra de Dios debe traernos seguridad. Al saber que no somos producto de la casualidad, no somos producto de las circunstancias, no somos producto de la voluntad humana, sino que a Dios le plació llamarnos a la fe, y la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Entonces esto debe traer seguridad a nuestra vida y motivarnos a todavía a esforzarnos en seguir al Señor. Salmo 110:4, ¿qué dice? Dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes venían de la línea de Aarón. ¿Se acuerda que Dios instituyó el linaje de Aarón como aquellas personas que iban a servir en el templo? Eran los encargados de llevar a cabo la adoración, de ofrecer los sacrificios para que Dios expiara sus pecados. Entonces, el Señor dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. A través de su sacrificio, Él nos lleva a adorar al Señor. Sin un sacerdote era imposible que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Es algo imprescindible. Entonces Dios juró y dice, y no se retractó. Y Él nombra a Cristo como un sacerdote que nunca muere y que nunca perece, que su oficio no acaba, sino que dura para siempre. Cuando una persona, por ejemplo, en las iglesias hoy en día, ¿verdad? La congregación tiene la autoridad de nombrar al pastor en base a varias reglas que se establecen en la Biblia. Y hacen una reunión y luego oran por la persona y lo nombran un pastor. Y la congregación es testigo, ¿verdad? De todo eso. Pero ¿cuánto pesa el testimonio de una persona? Las personas se pueden equivocar, ¿verdad que sí? Pero aquí el que está jurando no es una persona. El que nombró a Cristo como sacerdote, en otras palabras, como el intermediario o el Salvador, no es una persona, sino el mismísimo Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto es una garantía de que verdaderamente Cristo es suficiente para llevar a la fe y a la vida eterna a todos aquellos que confían en Él. Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestra fe es verdadera y nuestro camino al cielo es seguro si verdaderamente estamos confiando en la obra de Cristo. Hebreos 7, 21 al 22. Si no había sacerdotes, pues nadie podría ofrecer sacrificios. Y de esta manera el mundo estaría perdido, refiriéndonos a lo que sucedió con el pueblo de Israel. El sacerdote es una figura imprescindible. Por eso Dios ahora nos ha dado a Cristo, el sumo sacerdote que nunca muere, y no solamente que nos ayuda a adorar a Dios y nos acerca a Dios, sino que Él mismo es ese sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 7, 21, 22 dice, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. El antiguo pacto establecía, ¿verdad?, que los hombres debían ser salvos por su obediencia a la ley, pero ¿qué sucedía? La ley solamente incrementaba nuestra culpa, al revelarnos que no la podíamos cumplir porque el pecado mora de manera natural en nosotros
y pues la ira de Dios, ¿verdad? Estaba sobre la humanidad. Pero en el nuevo pacto, Dios ha establecido que las personas sean salvas y justificadas a través de la fe en aquel que sí pudo mostrar obediencia por perfecta a su palabra. Y este es el Señor Jesucristo. Y aquellos sacerdotes eran nombrados por el testimonio, ¿verdad? O la garantía de otros hombres. Sin embargo, el que juró por Cristo fue el mismísimo Dios. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, hablando de los sacerdotes del antiguo Israel, pero él, o sea Jesús, por un juramento aún mayor y grande de una palabra que nunca falla, o sea Dios Padre, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. ¿Se dan cuenta? Incluso hoy Cristo intercede por nosotros. A través de la promesa del Espíritu Santo, la palabra dice que a veces no sabemos cómo orar y que el Espíritu Santo, el consolador que Dios nos envió cuando Cristo regresó al Padre, dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad y que incluso intercede por nosotros, llevándonos a orar con gemidos indecibles, pues cosas que no se pueden pronunciar de manera sobrenatural. El Espíritu Santo, ¿verdad? Pues nos ayuda a comunicarnos con Dios y de esta manera nuestras oraciones son escuchadas, aunque a veces nosotros no sabemos qué decir ni qué pedir. Entonces, pues es maravilloso todo lo que recibimos a través de la persona de Cristo. Y Él es nuestra garantía de que al cielo vamos. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Imagínense que la salvación dependiera de usted. ¿Quién pudiera tener seguridad? Cierto que somos llamados a tener fe en Cristo, pero la palabra dice que incluso que la fe que nosotros tenemos, ese amor, esa pasión, ese deseo por las cosas de Dios, la palabra dice que no fue producido en nosotros, sino que fue debido al amor de Dios. Dice que es por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también la palabra dice que la fe no está en nosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos la ha dado para que nosotros podamos aferrarnos a Jesús. Y esto nos revela que es gracia, que no lo merecemos, que si verdaderamente somos de Cristo, solamente es debido a su misericordia. Ok, otro punto, hermanos. Oyes, Magui, por favor. Último punto. Número 4 dice, y Dios lo hizo así, para que Cristo fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Los tres oficios de Cristo, ¿cuáles son? Sacerdote, que ya lo estudiamos, profeta y rey. El rey, el profeta, ¿quién era? El que hablaba de parte de Dios, comunicaba la palabra de Dios al pueblo. El sacerdote guiaba la adoración, la manera en la cual los hombres podían adorar a Dios, ofrecía sacrificios, ¿verdad? Y servían en el templo. Y Jesús también es nuestro sacerdote. Y rey, ¿quién era el rey? El que ejecutaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y el que instituía todas las cosas para que se llevara a cabo la adoración. Y Jesucristo cumplió esos tres papeles, profeta, sacerdote y rey. Pero Él también es cabeza de la iglesia, la máxima autoridad, ¿verdad? Que ahora se nos revela a través de su palabra. Él también es el Salvador, el único. No hay salvación fuera de Él. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana? No hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Eso es una mentira. Las religiones, las obras no salvan. El único que salva es Cristo. Y Jesús, ¿qué dice? Es el heredero de todas las cosas. Y eso nos lleva a una gran verdad. ¿Por qué nos salva Dios? Dios no nos necesita. Él está completo y satisfecho en sí mismo. ¿Por qué nos salva Dios? Porque Él es amor, cierto. Él es misericordioso, cierto. Pero principalmente Dios nos salva para la gloria de Cristo.
Y no porque Cristo nos necesite, sino que Dios lo hizo todo para Él. ¿Se dan cuenta? Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Y Él es el juez del mundo. En el juicio final, en el último día, ¿quién nos va a juzgar? Cristo. Vamos a ver unas citas. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, ¿eh? No somos politeístas. ¿Qué significa politeísta? Aquellos que afirman o creen que existen muchos dioses. No, la Biblia asegura que solamente hay uno. Incluso San Juan 17:3 nos recuerda, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Si la Biblia afirma que hay un solo Dios, entonces, ¿qué pensamos o decimos de los otros dioses que la gente dice que existen? Pues que son mentiras, que son falsos, ¿verdad? Solamente hay un Dios verdadero. Dice, y también un solo mediador, solamente hay un medio que nos puede acercar a Dios, entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? No es la Virgen de Guadalupe, no es la Virgen María, ¿verdad? No son los santos, no son las obras humanas. Solamente hay un hombre y Dios lo ha ordenado. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay nadie más, hermanos, que pueda perdonar nuestros pecados. El único que fue capaz de satisfacer la ira de Dios, ¿verdad? Fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por gracia somos salvos a través de la fe en Él. Si hay personas que dicen que van al cielo, pero van caminando por otro camino, confiando en otra persona que no es Cristo, pues la triste realidad es que no van a ver a Dios. Hoy la gente pues dice que todas las religiones nos llevan al cielo. Esto no es cierto, no es lo que la Biblia enseña. Y aparentemente pues son caminos muy piadosos, caminos muy de justicia, aparentemente, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios no son nada. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. El único camino al cielo se llama Jesucristo. En Él debemos confiar, ¿verdad? Y a Él nos debemos aferrar. Hechos 3:22. Estamos viendo cómo verdaderamente Cristo cumple los tres oficios de sacerdote, profeta y rey, y que Él es el único que nos puede acercar a Dios. Hechos 3:22. Ya no se dio, ¿verdad?